Russo, hay que recordar que Estados Unidos no calificó a la última Copa del Mundo. Sí. Se pusieron a trabajar, cambiaron de entrenador, le dieron el proyecto a Berhalter y tienen una nueva generación de futbolistas jóvenes, bastante jóvenes, que a todos por diferentes circunstancias los han colocado en clubes de Europa. Algunos muy buenos, como Chelsea, como Juventus, como Barcelona, otros no tan importantes, como equipos de Bélgica, etcétera, etcétera. Bueno, esta selección norteamericana juega mejor de lo que tú te imaginabas para la corta edad que tiene. En este partido, en el último, hablo de esto, porque mencionabas a Berhalter, y estoy de acuerdo con vos que renovaron, se lo dieron a un técnico joven, un tipo que había dirigido relativamente poco y de joven edad, ¿no? Por supuesto. Ahora, antes de este partido, yo he escuchado, y ustedes también, a jugadores de primer nivel, de otra época, como Gamboa, por ejemplo, como el mismo Lalas, que lo tuvimos criticar y hacer pedazos a este técnico, que era un desastre y que dependía de lo que hacían los futbolistas individualmente, porque tenía una gran generación de futbolistas que, como bien decís, juegan en Europa, muchos en equipos de mediana tabla y otros tantos buenos en equipos de primer nivel, porque por más de que Pulisic ayer no haya jugado bien, tipo salió campeón de Europa. Digo, no cualquiera sale campeón de Europa. Estamos de acuerdo. Y junto con él, el jugador del Barcelona, el jugador de la Juventus. Pero tenía un buen equipo, está conformándose. Posiblemente esta sea la explosión de ellos, porque el título y contra México seguramente les va a dar algo en la cuestión emotiva. Futbolísticamente, antes de este partido, no los veía jugar bien. No los vi jugar bien para nada. En este sí los vi con una idea futbolística distinta, sin depender de un hombre en específico. Reprobados de la selección mexicana, Alberto Lati. La defensa, tantos errores. No, y Antuna, aunque sea Chivas, no lo defiendas porque juega en el Guadalajara. Ayer, Antuna es una farsa, Alberto Lati. Antuna en Chivas extrañaba jugar como en la selección y ayer jugó como en Chivas. Sin desequilibrio, sin intensidad, sin estar a la altura de estas circunstancias. Ahora, me preocupa la defensa, porque la defensa de México no puede tener tanta vulnerabilidad en jugadas a balón parado. Se parte de la premisa de que de lo poco trabajable, porque en el fútbol todo es inesperado, la dinámica es inesperado, de lo poco trabajable son los ataques que recibes bajo una circunstancia en la que te puedes parar y posicionar. Y ayer fue donde más padecimos, ¿no? Sí, lo de Antuna es un problema auténtico, pero al margen de eso, yo pienso que México ayer no fue un desastre. Creo que hay cosas rescatables. No cumplió con Coronita que sea el mejor partido, no, tampoco. Pero yo no pienso que haya sido todo un desastre, un naufragio total. ¿Qué se le viene a Martino, Fernando? No, bueno, primero que nada, tiene que haber, como él lo hace, que es lo que me gusta, una autocrítica de lo que pasó. Yo repito, si bien yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Russo, sí jugó bien, el Chucky sí jugó bien, pero a mí me gusta más del lado izquierdo, con esa libertad que tiene para encarar a los rivales, buscar la falta. A mí creo que sigue adoleciendo la selección del centro delantero. Defensivamente tenemos que mejorar notablemente y es donde ahí Tata va a recibir las críticas de por qué está marcando en zona, cosa que ya los defensores, al ver que estaban fallando mucho, ya empezaron a marcar ayer mismo, no sé si por indicaciones de él o porque tuvieron la decisión ya de hacerlo dentro de la cancha, porque suele pasar muchas veces eso, André. Tu entrenador te puede decir una cosa, pero adentro está pasando otra y puedes cambiar. Entonces sí se le viene, como tú bien comentas, ya una crítica más en forma, más fuerte a Tata Martino. Y es muy fácil decir, la selección adolece de esto desde hace mucho, o sea, las pelotas de balón parado, pero no se ha hecho nada por mejorarlo. Y tan es así que se volvió a marcar ante una selección que mide, 3, 4 jugadores, 1.87, 1.88, ¿no? Entonces sí se le vienen críticas
fuertes, yo creo, al Tata Martino. Puedo preguntarte, Oye, Russo, Fer, si hubiera perdóname. ganado México, Sí. si hubiera ganado México estaríamos diciendo, se llevó un torneo de porquería, no sirve para nada, ganaron, normal, pero como perdió con Estados Unidos, se prenden los focos. Bueno, habrá que ver para quién se prenden los focos. Por supuesto que si hubiese ganado, estaríamos diciendo, bueno, normal, le ganó a Estados Unidos, un torneo normal, un partido que no importaba demasiado, o un torneo que no importaba demasiado. Sí, lo estaríamos diciendo y pasaríamos de largo a pensar en lo que le viene a la selección mexicana. En este caso, cuando perdés, y sobre todo contra Estados Unidos, empezás a ver cuáles fueron las fallas importantes, porque hoy por hoy, cuando te medís a Estados Unidos, te medís a una selección que tiene, por lo menos, para mi gusto, los mejores prospectos a futuro. Entonces, empezás a ver cosas distintas y la diferencia está en que si podés o no superarlas a esas cuestiones. Ahora, si me permitís, solamente le preguntaría a Fer, porque empezó su comentario diciendo yo no estoy de acuerdo con el ruso, y no entendí en qué no está de acuerdo. Porque... No, que no estaba tan de acuerdo contigo de que había sido un gran partido del Chucky, no, que no estaba de acuerdo contigo. Yo no dije Fer un gran partido, dije que fue el mejor porque te había partido gustado, pues. Sí, dije que fue el mejor partido del Chucky como centrodelantero desde que lo pone Martino. Solamente eso. Si no estás de acuerdo, está bien, estás en tu derecho. No había entendido el concepto. No dije que fue un gran partido, sino que hoy por hoy... Sí, te escucho. Que a mí me gusta más por el lado izquierdo, así empecé dije lo mismo, Fer, es que por eso no entendí, porque entré diciendo, a mí me gusta más cuando juega el Chucky sobre el lado izquierdo, cuando se tira hacia el centro. Pero, dije paréntesis, pero ayer cuando jugó el centro delantero me gustó cómo jugó. Por eso no entendí no estoy de acuerdo con el ruso, pero bueno, no importa, habré entendido mal, posiblemente. Russo, ¿tendría que haber jugado con 9 México? ¿Con Martín o con Pulido? A mí me gusta más con un centrodelantero de área, un tipo que tenga mucho más experiencia para jugar en esa posición. Yo no creo que sea un desperdicio poner al Chucky allá, sí creo que es una desventaja. Una cosa es desperdicio y la otra es desventaja. Porque la mayor virtud que tiene el Chucky es por los costados, con la rapidez que tiene el desequilibrio y el enganche hacia el centro. Inclusive cuando va por el lado derecho, los centros, que podría jugar él de un lado y Corona del otro, con, por ejemplo, el Chicharito Hernández o Henry Martin o Pulido, el que vos quieras ponerme de centro delantero, pero con un centro delantero más de área, más de presencia de área. El Chucky es del... A ver, te lo compararía como cuando juega el City sin un centro delantero, por ejemplo, que no juega ni el Kun ni de Jesús, o cuando jugaba el Barcelona sin un centro delantero y lo hacía desde atrás Messi. ¿Entendés? O sea, tiene esa, y no tenés al no tener presencia de área, a mí me parece que te quita un poco del descargue que pueden llegar a tener los mediocampistas. Y de esa manera, cuando alguien va por los costados o desborda, no va a ver la presencia de un centro delantero en esa posición, sino que va a tener que esperar que lleguen algunos de los de atrás. Insisto, a mí me gusta con un centro delantero de área. Hoy por hoy, de lo que tenés es Henry o Pulido. De lo que tenés o que eligió el Tata. Yo ahí lo pondría sin lugar a ninguna duda al Chicharito Hernández, por el momento que pasa, por lo histórico, porque si hay problemas extracancha hay que arreglar los problemas extracancha y pensar en la parte futbolística, y si tuvo problemas con compañeros, y bueno, el Tata se deberá encargar de agarrar y pulir esos problemas que tuvo por un tema de necesidad. Cuando vos tenés un futbolista de la categoría, de la calidad, de la sapiencia, de lo goleador que es, tiene que estar en la selección, sobre todo cuando adoleces de eso, porque Jiménez no sé cuándo volverá a estar en la selección mexicana. Alberto Lati, vi una gran diferencia en estos dos partidos, tanto contra Costa Rica como anoche contra Estados Unidos. Se ve una gran diferencia, Beto, entre los mexicanos que juegan en Europa y los que juegan en la liga local. Y eso debe ser preocupante, ¿eh? A ver, preocupante porque no tienes más y no es sencillo que tengas muchos más. Yo no creo que la diferencia sea tan grande. Es abismal, Beto, es abismal. Bueno, por eso es el fútbol de élite y por eso la estructura es diferente. La diferencia es grande, yo no diría que es abismal. La diferencia simplemente es importante, así lo pondría yo. Pero son los jugadores que tienes y es el proceso que tienes. El Tata Martino ha dicho muchas veces que él no coincide con exportar futbolistas que no están hechos todavía. Por ejemplo, el caso Lainez, que lo exportaron antes de consumarse. Yo creo que Lainez ha aprendido barbaridades y te lo demuestra cada que brinca a la cancha. Pero esa es la visión del Tata. Estados Unidos evidentemente sí apuesta a exportarlos como sea, incluso facilitando económicamente para su salida.
Yo creo que a nivel de intensidad, ahí es donde lo estás viendo, y en juventud y en dinámica, y en un marcador que le salva la cara a su entrenador cuando estaba siendo muy criticado con su nuevo proceso. Regresando a lo que planteas, yo no pienso que sea abismal la diferencia. Es importante, es sustancial, pero no creo que a tantas proporciones, Andrés. Nos guste o no, es una gran diferencia que hay. A ver, sí, vamos, por supuesto. Si queremos vayamos hombre por hombre o nombre por nombre. Definitivamente la diferencia es abismal. Pueden jugar un partido mal o no, pero vos lo ves a Herrera en la cancha, y lo digo con respeto porque a mí me encanta, y lo ves a Rodríguez y hay una gran diferencia jugando Una de gran posición, diferencia. ¿no? Y Sí, ojo, yo pienso que Rodríguez tiene un futuro espectacular, y lo ves a Coronita, o lo ves al Chucky, o lo ves al mismo Lainez, y vos decís, sí, hay diferencia, hermano. Hoy no se puede comparar Antuna con Lainez, no se puede, y no porque haya salido de la América. Nosotros todavía nos quedamos con aquel Antuna de la selección, cuando no estaba en la selección y de repente, de casualidad, terminó apareciendo, lo puso el Tata y empezó a jugar y jugó bárbaro. ¿Recuerdan aquella Copa de Oro? Sí, pero contra claro, equipos claro. del Caribe, Russo. No, pero nos ronda. quedamos con esa. Igual nos quedamos con esa. Y esa ya pasó hace tiempo. Es como cuando nos quedemos ahora con Quirarte, el capitán de la selección. Hermano, pasó hace 40 años eso. Olvidémonos. El fútbol es hoy. Claro, es que el fútbol es semana a semana, día a día. Lo que funciona hoy no, posiblemente hace 2 años no funcionó, o lo que funcionó hace 2 años hoy no funciona. Pero sí A mí me quedó consigo- claro, Alberto Lati, aunque tú no estés de acuerdo con nosotros, que la diferencia es abismal entre los mexicanos que juegan en Europa y los que juegan en la liga local. Abismal. Hay que recordar que vienen para México algunos partidos moleros, partidos intrascendentes, partidos clean caja, partidos de dólares, y después la Copa de Oro, y va a cambiar la lista, porque algunos futbolistas que ayer estaban en Denver se tienen que incorporar con Jaime Lozano para ir a Tokio. Caso Charlie Rodríguez, caso Diego Lainez, siempre y cuando lleguen a buen término las negociaciones con el Betis. Córdoba, que está con la selección mayor y que tiene que reportar con la Olímpica. ¿Cómo? Ochoa. No sé, no estoy seguro. Y tampoco está seguro que posiblemente en esa semana se solucione el tema de Funes Mori y que sea citado para la Copa Oro. Eso puede pasar. Digo, te la tiro ahí de costado igual. Ustedes, Eso puede pasar. Siempre tiran algunas cositas y si pega, Eso puede chicle, pasar. pegó. Eso sí puede pasar. Ahora habrá que Eso ver, sí puede pasar. Yo creo que antes de eso el técnico va a hablar con los líderes de la selección. Si no es que ya habló. Si no es que ya habló. Pero para resolver, para tomar ese tipo de decisiones, cuando viene un naturalizado que termina siendo mexicano, yo creo que hay que tocar base con los chicos. Un tema de opinión, no de futbolístico, no tiene nada que ver con lo futbolístico. ¿Qué les parece? Necesitamos a un chico que acaba de ser naturalizado, que puede jugar con nosotros, que nos puede aportar. ¿Qué les parecería a ustedes? No, es mejor que este o es mejor que aquel, no, para nada. Por ahí no pasa, el técnico no puede consultar la cuestión O futbolística. sea, no se pueden enterar por la prensa. Eso es básico. No, yo lo que digo, No deberían. Que Claro. en una de esas, como dijo André, me siento corregido y lo acepto, posiblemente ya habló. No creo que el Tata deje pasar por arriba ese tema. Oye, Russo, pero como tú dices, yo creo que también deberían ya de ponerle punto final a la novela Chícharo Martino, ¿no? Porque Sí, ya claro, hasta a Martino ya le molesta que Pero le pregunten de él. públicamente, Fernando, Sí. nunca vamos a saber qué es exactamente lo que No. está pasando y por qué no lo convocan. Nunca lo vamos a saber. No, Estamos pero- en Fox Sports Pero ponerle Radio. punto final, como dice Fer, ponerle punto final. Claro. Sí para siempre, Claro, no claro. para siempre y se acabó.